¿Cómo podemos guiar a nuestros hijos hacia un amor profundo por la vida en medio de las complejidades del mundo moderno? ¿Existe un secreto perdurable que impulse su progreso emocional y moral? Descubre los secretos ocultos para que tus hijos amen en este viaje inspirador hacia la filosofía estoica. Sumérgete en las enseñanzas de la antigüedad que han resistido el paso del tiempo y aprende cómo cultivar la resiliencia, el autocontrol y la virtud en las generaciones futuras. Acompáñanos en este vídeo transformador y descubre el poder eterno de la sabiduría estoica. 1. El poder de la aceptación, enseñando a nuestros hijos a abrazar lo incontrolable. ¿Por qué? La aceptación, un pilar fundamental del estoicismo, no es simplemente resignarse ante la adversidad, sino abrazarla con una mente serena. Enseñar a nuestros hijos a aceptar lo incontrolable les brinda una herramienta invaluable para enfrentar los desafíos de la vida con gracia y resistencia. Aprender a ver las circunstancias no como obstáculos insuperables, sino como oportunidades de crecimiento, fomenta una mentalidad resiliente y positiva. ¿Cómo? Modelar la aceptación. Los padres son los primeros maestros. Mostrar cómo enfrentamos las adversidades con calma y aceptación envía un poderoso mensaje a nuestros hijos sobre cómo lidiar con lo incontrolable. Conversaciones abiertas, fomentar un espacio donde puedan expresar sus emociones y preocupaciones sin juicio. Ayudarles a comprender que está bien sentirse frustrados o tristes, pero que la clave está en cómo responden a esas emociones. Narrativa positiva. Al contar historias de superación y resiliencia, se les proporciona a los niños ejemplos de cómo la aceptación puede ser el primer paso hacia el progreso y la fortaleza emocional. ¿Consejos prácticos? Mindfulness y meditación. Introducir prácticas de mindfulness y meditación puede ayudar a los niños a desarrollar una conexión más profunda consigo mismos, permitiéndoles observar sus pensamientos y emociones de manera objetiva. Enfocarse en lo que pueden controlar, enseñarles a identificar aquellas cosas que pueden controlar, como sus reacciones y actitudes, y a dejar ir aquellas que no pueden cambiar. Esto les dará un sentido de empoderamiento. Celebrar el fracaso como parte del crecimiento, cambiar la percepción del fracaso como algo negativo a entenderlo como una oportunidad para aprender y mejorar. Reforzar que los tropiezos no definen su valía. Fomentar la gratitud. Practicar la gratitud les ayuda a enfocarse en lo positivo, incluso en momentos difíciles. Animarlos a reflexionar sobre las cosas por las que están agradecidos, incluso en situaciones desafiantes. Enseñar a nuestros hijos el poder de la aceptación no solo les proporciona herramientas para enfrentar las dificultades, sino que también allana el camino hacia un crecimiento personal continuo y una apreciación más profunda de la vida. La aceptación no es rendición, sino el primer paso hacia la verdadera fortaleza interior. 2. La maestría sobre uno mismo, empoderando a nuestros hijos con autocontrol. ¿Por qué? La maestría sobre uno mismo, una enseñanza esencial de los estoicos, es un regalo perdurable que podemos brindar a nuestros hijos. Desarrollar el autocontrol no solo les permite gestionar sus propias acciones y emociones, sino que también establece las bases para la toma de decisiones consciente y el logro de metas a largo plazo. La autodisciplina es la brújula que guía hacia una vida plena y satisfactoria. ¿Cómo? Modelar el autocontrol. Los padres son modelos a seguir. Demostrar autocontrol en situaciones desafiantes enseña a los hijos a enfrentar las emociones intensas con serenidad y a tomar decisiones informadas en lugar de reacciones impulsivas. Establecer expectativas claras. Definir expectativas claras sobre comportamientos y límites ayuda a los niños a comprender las consecuencias de sus acciones. Esto fomenta la autorregulación al proporcionar una estructura clara. Practicar la reflexión. Inculcar la práctica de la autorreflexión. Animar a los niños a pensar antes de actuar, evaluando cómo sus decisiones pueden afectar a ellos mismos y a los demás. ¿Consejos prácticos? Establecer rutinas. Las rutinas proporcionan estructura y predecibilidad, lo que facilita el desarrollo del autocontrol. Establecer horarios para tareas diarias fomenta la disciplina. Juegos de rol. Utilizar juegos de rol para simular situaciones en las que se requiere autocontrol. Practicar respuestas conscientes a escenarios desafiantes ayuda a internalizar el hábito de pensar antes de actuar. Recompensar la autorregulación. Celebrar y recompensar los momentos en que demuestren autocontrol refuerza positivamente este comportamiento. Esto puede incluir elogios, pequeñas recompensas o privilegios adicionales. Enseñar estrategias de manejo del estrés. Proporcionar herramientas prácticas, como la respiración profunda o el contar hasta 10, para manejar situaciones estresantes.
Estas estrategias les brindan opciones cuando se enfrentan a emociones abrumadoras. Al cultivar la maestría sobre uno mismo en nuestros hijos, les dotamos de una habilidad esencial para navegar por la complejidad de la vida. La autorregulación no solo promueve una toma de decisiones más informada, sino que también sienta las bases para el desarrollo de relaciones saludables y una vida plena y equilibrada. 3. El combate contra las emociones destructivas, equipando a nuestros hijos con herramientas emocionales. ¿Por qué? Las emociones destructivas, como la ira, la envidia y el miedo, pueden convertirse en obstáculos monumentales en el camino hacia una vida plena. La filosofía estoica nos enseña a enfrentar estas emociones con racionalidad y autodisciplina. Enseñar a nuestros hijos a manejar estas fuerzas internas no solo contribuye a su bienestar emocional, sino que también allana el camino para relaciones más saludables y una mentalidad resiliente. ¿Cómo? Construir conciencia emocional, ayudar a los niños a identificar y comprender sus emociones. La conciencia emocional es el primer paso para abordar las emociones destructivas de manera efectiva. Enseñar técnicas de autocontrol, proporcionar estrategias prácticas para manejar las emociones intensas. Esto puede incluir la respiración profunda, la pausa reflexiva antes de reaccionar y la expresión emocional a través de la escritura o el arte. Cultivar empatía, fomentar la empatía hacia los demás. Entender las emociones ajenas les ayuda a relacionarse mejor con los demás y a desarrollar la paciencia y la compasión. ¿Consejos prácticos? Conversaciones abiertas sobre emociones, crear un ambiente donde los niños se sientan cómodos compartiendo sus emociones. Fomentar un diálogo abierto y libre de juicios sobre lo que están experimentando. Establecer espacios de calma, designar un lugar tranquilo en casa donde los niños puedan retirarse cuando sientan emociones intensas. Este espacio ofrece la oportunidad de calmarse antes de abordar la situación. Enfrentar desafíos a través de narrativas, contar historias o utilizar ejemplos de personajes estoicos que enfrentaron desafíos similares. Esto proporciona modelos a seguir y muestra que enfrentar las emociones destructivas es una habilidad cultivable. Practicar la gratitud y el reconocimiento positivo, enfocarse en aspectos positivos y expresar gratitud. Esto ayuda a cambiar la mentalidad hacia la apreciación, disminuyendo las emociones negativas. Al equipar a nuestros hijos con herramientas emocionales, les brindamos la capacidad de afrontar las tormentas emocionales con calma y claridad. Al aprender a combatir las emociones destructivas, no solo progresan en su propio desarrollo emocional, sino que también contribuyen a la creación de un entorno familiar más armonioso y compasivo. 4. La búsqueda de la virtud como faro de excelencia, guiando a nuestros hijos hacia una vida noble. ¿Por qué? La virtud, según la filosofía estoica, es el faro que ilumina el camino hacia una vida plena y significativa. Inculcar en nuestros hijos la búsqueda constante de la virtud no solo les proporciona un marco ético sólido, sino que también los guía hacia decisiones informadas y relaciones interpersonales saludables. La excelencia moral se convierte en la brújula que orienta cada uno de sus pasos. ¿Cómo? Modelar comportamientos virtuosos. Los padres son modelos a seguir cruciales. Demostrar virtudes como la honestidad, la compasión y la responsabilidad establece un estándar ético para los hijos, inspirándolos a seguir un camino similar. Explorar historias de virtuosidad, narrar cuentos e historias que destacan actos virtuosos. Estas narrativas no solo entretienen, sino que también transmiten lecciones valiosas sobre el poder transformador de la virtud. Facilitar la autorreflexión, fomentar la reflexión personal sobre las acciones diarias. Preguntas como, ¿cómo puedo actuar de manera más virtuosa en esta situación?, promueven el autoexamen y el crecimiento moral. ¿Consejos prácticos? Conversaciones sobre valores. Iniciar conversaciones regulares sobre los valores fundamentales que sustentan la virtud, como la honestidad, la integridad y la empatía. Ayudar a los niños a comprender cómo estos valores se aplican en su vida cotidiana. Desarrollar metas virtuosas. Ayudar a los niños a establecer metas que estén alineadas con la virtud. Esto puede incluir metas de servicio a la comunidad, actos de amabilidad o esfuerzos para mejorar en áreas específicas de sus vidas. Reconocer y celebrar actos virtuosos, resaltar y elogiar las acciones virtuosas. Reconocer sus esfuerzos en la búsqueda de la virtud refuerza la importancia de estas cualidades y motiva una conducta continuada. Fomentar la responsabilidad personal, enseñar a los niños a asumir la responsabilidad de sus acciones. Comprender que las decisiones individuales tienen un impacto en sí mismos y en los demás, fomenta la toma de decisiones consciente y ética. Al guiar a nuestros hijos hacia la búsqueda de la virtud,
les proporcionamos una brújula moral que los acompaña a lo largo de la vida. La excelencia moral no solo impulsa su progreso personal, sino que también contribuye a la formación de individuos que, mediante sus acciones, mejoran el mundo que los rodea.